Hermanos, amigos, es un placer saludarlos, estar delante de la presencia del Señor todos juntos. Nos regocijamos en este día porque la iglesia fue un deseo de los hermanos de reunirnos otra vez desde el año pasado que no lo hacíamos. Lo estuvimos haciendo en un tiempo, pero tienen que correr. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde se le puede quitar. Así que vamos a comenzar después del saludo respetuoso. Cuando terminemos, vamos a tratar de saludar a algunos de los hermanos que se conectan, los hermanos aquí presentes. A lo mejor la hermana voltea la cámara para que saluden a los hermanos que nos están mirando en diferentes partes de la República o donde nos estén viendo. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con la palabra de Dios. La palabra de Dios en este día le puse el título Una ofrenda agradable a Dios. Una ofrenda agradable. En la semana, cuando estuvimos planeando y con los hermanos, las hermanas, muchas gracias hermanas que vinieron a limpiar la casa del Señor adentro, aunque no estamos adentro, pero la casa del Señor la vinieron a limpiar, hermana Mercy, hermana Betty, hermano Alfonso, hermana Angélica, todos los hermanos que vinieron a poner su granito de arena en lo que estamos haciendo. El Señor mira todo eso. La casa del Señor está presentable y el Señor es nuestro invitado de honor. Amén. Así que el Señor Jesús aquí está presente en medio, porque Él dice en su palabra que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Así que vamos a caminar en la palabra de Dios. Les decía que la ofrenda agradable del Señor, el Señor la espera de ustedes y de mí. Vamos a caminar en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios de esta manera. Okay. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia en esta preciosa mañana, un poco fría aquí en Los Ángeles. Señor, el día de ayer estuvo maravilloso, pero ahora está un poquito nublado, pero también es maravilloso, porque todo lo que tú nos das es maravilloso y es grande a tu creación. Venimos, Señor, con el propósito de alabar, de glorificar tu nombre. Señor, tú escuchaste los cantos, las alabanzas, los testimonios, la presencia de mis hermanos, y juntos estamos aquí ahora delante de tu presencia. Qué agradable es, Señor, estar delante de ti, Señor, desnudo, Señor, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros, y venimos, Señor, a meditar en tu palabra. Dirige, Señor, mis labios, mi pensamiento y todo lo que vamos a hacer, los pensamientos de mis hermanos y los que nos están mirando, lejos, cercanos, lejanos, para que ellos también reciban bendición en tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das. En tu bendito nombre oramos. Amén y amén. Amén. Hermano, la epístola de los Romanos a menudo es abreviada nada más como Romanos. En el Nuevo Testamento es el libro número 6, cronológicamente hablando. Los estudiosos coinciden en que fue escrita por el apóstol Pablo para explicar la salvación ofrecida a través del Evangelio de Jesucristo. Es la más larga de todas las epístolas de Pablo y es considerada como un legado teológico. En latín se le llama Magnus Opus. Quizás diga, ¿qué está diciendo el hermano? Magnus Opus es la obra maestra, es una obra maestra. Ustedes, los que están viéndonos en las redes sociales, y su servidor,
Ustedes, hermanos, son un magnus opus de Dios, porque son la corona de la creación, lo máximo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Fue escrita, hermanos, probablemente esta epístola en su estadía de Pablo cuando estaba en Corinto, y es posible que fue escrita entre el año 55 y en el año 56, según los estudiosos. Mientras Pablo se alojaba o estaba en la casa de Gallo, y él tenía un amanuense. Un amanuense quiere decir una persona que él le dictaba y la persona que la escribía, y ese se llamaba Tercio. Existen muchas razones, hermanos, por las que en Corinto se cree que fue porque Pablo estaba a punto de ir a Jerusalén a llevar una ofrenda que traía de Macedonia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 3, coincide con esto y nos da más luz, donde se informa que Pablo se quedó por 3 meses en Grecia. En el capítulo 12 de este libro de Romanos encontramos la manifestación práctica de la conducta del cristiano. Y de eso se trata. En el capítulo 12, versículo 1 y 2, encontramos su vida en forma personal, la vida personal de ustedes. Os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Del versículo 3 al 8, su vida en relación con la iglesia. ¿Cómo es tu vida con la iglesia? En el versículo 9 al 21, la vida en una relación con la sociedad. Así que en los primeros versículos, Pablo comienza diciendo a la iglesia: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. En este capítulo, Pablo nos habla de la aplicación de este libro de Romanos. En la primera aplicación de todo el libro de Romanos, en el contexto del capítulo 1 al 8, nos habla de que el hombre es malo. Dice que no hay ni siquiera uno bueno. No hay nadie. No hay nadie quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios. En el versículo 8, en los primeros capítulos, ellos trató sobre la doctrina cristiana, y de los capítulos 9 al 11, el tema de la dispensación. Es decir, Dios se destaca en la forma en que Dios gobierna, concede, ejecuta sus propósitos para los seres humanos. Y del versículo 12 al 16 habla de lo que es la iglesia, cuál es el regalo que tú tienes, cómo debes tú de trabajar en la iglesia. Cada uno de ustedes ahí presentes tienen un regalo de Dios, tienen un trabajo que hacer, y ustedes lo tienen que identificar, porque Dios dejó su iglesia bien establecida. La iglesia del Señor Jesús es una conjunto de almas, de personas que trabajan en conjunto para alabar y glorificar el nombre de Dios. Hay algunos hermanos o hermanas que dicen: es que yo no sé cuál es mi regalo, no sé cuál es lo que Dios me dio que yo haga. Su servidor trabaja de capellán en compañías, y hay un cristiano, hay unos hermanos que trabajan ahí en esa compañía. Quizá la hermana Betty, que es compañera mía, lo conoce. Se llama Roberto Alfaro, salvadoreño, pero está grandote. Yo creo que ha de haber jugado básquetbol, ¿verdad? Pero es un hermano muy noble, es un hermano que todo el tiempo está él queriendo ayudar. Hace tiempo, no sé qué pasó, y andaba muy desanimado. Yo estoy hablando con él varios tiempo, y lo invité, lo animé para que regresara a otra congregación, si es que no estaba bien en ese lugar, que se despidieran de los hermanos donde estaba y que fuera a otro lugar. En sí, en resumen, él está ahorita, me hace muchas preguntas
bíblicas, muchas preguntas de la escritura, y lo poquito que yo sé lo comparto con él. Esta semana que pasó, le digo, hermano, ¿cómo estás? Dice, oh, muy bien. Dice, ¿ya se están congregando ustedes? Digo, no todavía, pero ya nos vamos a congregar. Estaban muy contentos porque nos vamos a congregar. Dice, nosotros ya tenemos tiempo. Sí, en el estacionamiento. ¿Y cómo le hacen? Dice, no, dice, yo vengo, dice, a las 6 de la mañana y pongo las carpas y me voy para mi casa y regreso con mi familia cuando es la hora del servicio. Oh, qué bueno, hermano, te felicito. Digo, te felicito porque... Dice, pero ¿sabes qué, hermano? Dice, yo todavía no entiendo, no sé cuál es lo que Dios quiere que yo haga. Le digo, hermano, ya lo estás haciendo. Tu regalo, tu don que Dios te dio es el de servicio. Dice, mira, hermano, de veras que sí, dice. Le digo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vienes a poner las carpas? No, dices que sale de mi corazón, yo quiero hacer. Ese es tu servicio. Y contento el hermano. Cada uno de nosotros tenemos un don que tenemos que poner a los pies del Señor. El Señor no te desequipó. El Señor te dio ese don y hay que ponerlo a sus pies. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la primera parte de la carta de los Romanos, lo podemos usar con una terminología como lo que habla en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 13 al 17, que usa la armadura de Dios, que es el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. Pero en esta última sección, los pies calzados con el celo del Evangelio, la terminología de la armadura del cristiano descrita en Efesios 6, 13 y 17, aquí nosotros tenemos que anunciar el Evangelio que se comparte, el Evangelio de la paz, y debemos estar preparados para la lucha, debemos andar en el camino de la vida y correr la carrera cristiana. La conducta, hermanos, del cristiano debe ser expresada, hermanos, en el mundo, allá afuera, por la forma en que es usted. En otras palabras, su testimonio, cómo es. Cómo se comporta con las demás personas. Cómo se comporta usted en su casa, hermano o hermana. Porque ahí es donde verdaderamente nos conocen. Aparte de Dios, primeramente, no hay nadie que te comprenda, que te entienda y que sepa quién eres. Es tu esposo o tu esposa. ¿Cómo mantiene usted ese contacto? Esas maneras de comportarse tienen que ser reguladas por algún medio. Es tan fácil, hermanos, poner reglas, ¿verdad? Es muy fácil poner reglas. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba yo chico, y los niños, y ustedes también fueron niños, no me lo van a decir, porque a lo mejor pasaron por eso. Pero hacíamos algún juego, y todo el tiempo hay un lidercito, el líder, y él pone sus reglas. Los niños ponen sus reglas para jugar. Y tienen que salir como ellos dicen. Tienen que ser como ellos dicen. Si no, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria que había unos muchachos que corrían mucho y ellos cuando jugábamos a los juegos de correr, los encantados, la roña, qué sé yo, y ellos escogían a los mejores y a mí nos dejaban a los últimos. O sea, las reglas. Es fácil dictar reglas. El apóstol Pablo aquí no está dictando reglas, no estaba haciendo eso. Dice que Cristo nos liberó de la ley mosaica, pero no lo hizo para colocarnos debajo de otro sistema legal. Hay muchos creyentes en nuestros días que tratan de imponerse a otros o ellos mismos imponerse cosas que no deben de hacer. No toques, no comas, no hagas, no vayas, no vengas. Hay un sentir en la comida en estos días. Yo no quiero criticar a nadie, pero lo que dice la palabra de Dios no puedo dejar de decirlo. No comas carne tal día. Yo me acuerdo cuando estaba chico, no te bañes en ese día porque te van a salir escamas como a pescado. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios dice que todo lo que tú vas a comer, cuando le das gracias a Dios, Dios lo bendice. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay reglas ya de no toques, no tomes, no hagas, no vengas. En el libro de Colosenses ahí está eso.
si leemos el libro de Colosenses. Al comenzar este capítulo 12, del versículo 1, Pablo usa un lenguaje de la gracia. El mensaje es de la gracia, y la gracia quiere decir gratis, no te costó, es porque el Señor nos lo da, no es a través de la ley. En el monte Sinaí, la ley fue entregada a Moisés, y dice la Escritura, hermanos, en el libro del Éxodo, dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí para que fuera a recibir la ley, dice que el monte estaba ardiendo, truenos, temblaba, y el pueblo abajo temblando de miedo, hermanos. Hasta hay un canto que dice, allá en el monte Horeb la salsa ardía. ¿Ok? Dice que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Moisés ordenaba, pero Pablo en este método, el Pablo está pidiendo, está exhortando. ¿Podría Pablo, hermanos, en la autoridad que Dios le dio como apóstol de los gentiles, podría él haber ordenado? Miren, hermanos, en el libro de Filemón hay una historia muy interesante que quiero compartir con ustedes referente a esto. Pablo está hablando de la gracia. En el libro de Filemón, en el capítulo 10, en adelante dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. 15. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Es muy interesante esta historia, hermano, porque Pablo se encuentra preso en Roma. Y cuando él estaba preso en Roma, se encuentra a este hombre que se llamaba Onésimo. Y entre los presos, esto lo saco yo, la Biblia no lo dice, saco las conclusiones de lo que dice aquí. Y Onésimo empezó a identificarse, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y Pablo le dice, bueno, yo soy de Tarso, bla, bla, bla. Yo le empiezo a hablar del Evangelio. Y Onésimo se convierte al Evangelio. Y Onésimo se abre perfectamente con Pablo y le dice, ¿sabes qué? Yo soy un esclavo y vengo huyendo de mi patrón Filemón. Pablo dice, ¿cómo? Yo le hablé a Filemón del Evangelio y él es un hijo mío espiritual. Y ahí se empiezan los dos a entreverar y a decir, yo conozco a Filemón. Y ahora Pablo le dice a Onésimo, regresa con Filemón, de donde eres, de donde vienes, y llévale esta carta. Y le manda la carta a Filemón. Y por eso le manda Pablo a Filemón esta carta. Dice, Onésimo, en un tiempo, dice en el versículo 11, dice, el cual en un tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. No solamente porque trabajaba en la casa de Filemón, porque Filemón ha de haber sido un hombre rico para tener esclavos. Él tenía telares, vendía telas, pero ahora están hablando del Evangelio. Antes era inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil para que llevemos la palabra de Dios. Le dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Por qué? Porque Pablo le había hablado a Filemón del Evangelio. Amén. Y por eso le está diciendo, no es que yo lo quiera forzar, sino que lo mando para que tú lo recibas. Aleluya. Porque en el versículo 14 dice, yo quisiera, en el versículo 3, yo quisiera tenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero en el versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor
no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y eso es exactamente lo que está hablando el Señor ahora con ustedes y conmigo. Os ruego, hermano, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Es voluntario, hermanos. Amén. Y yo deseo, hermanos, que tú estés conectado bien en este momento con el Señor. Dice que por las misericordias de Dios, sigue diciendo Pablo. Por las misericordias de Dios, hermano, es una forma de hablar de los hebreos. Y esa forma de hablar es en plural. En una forma que destaca la misericordia, la abundancia de las misericordias de Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que Dios ha usado mucha de su misericordia para conmigo. Pero no se espanten, hermanos, el Señor abunda todavía mucha misericordia para ustedes también. Yo no me la gasté toda. Él todavía tiene suficiente, hermanos, para utilizarla en ustedes. También los que nos están escuchando allá lejos. Hay mucha misericordia para ustedes en este día. Si ustedes no conocen al Señor, si no saben quién es Jesús, o nada más de oído lo han oído, especialmente en este tiempo que se habla mucho de Él, pero hay que conocerlo personalmente. Y yo los invito para que ustedes lo hagan en este día personalmente. Porque dice, presentemos nuestros cuerpos. Es la misma forma, hermanos, utilizadas en el capítulo 6 de este capítulo de Romanos, versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros tenemos que tener nuestro cuerpo para instrumentos de justicia, no para instrumentos de pecado. Se ha sugerido, hermanos, que este capítulo 6 está relacionado, o se relaciona, hermanos, con la mente. Pero en el versículo 12, esta relación es por voluntad. Es la voluntad tuya y la mía. Pero en los dos casos, hermanos, tiene aplicación con la voluntad. En el capítulo 6 se refiere a la manera en que el carácter cristiano se rinde al Señor. Aquí en el capítulo 12, presentarse o rendirse conducen, hermanos, a una conducta a la consagración cristiana. Cuando Pablo habla de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, se refiere a nuestra personalidad total, a tu personalidad tuya y la mía. El cuerpo, hermanos, es el instrumento por medio del cual nos expresamos. La mente, nuestros afectos, la voluntad y el Espíritu Santo pueden utilizar tu cuerpo y pueden utilizar mi cuerpo. ¿Cómo lo usas? No sé si se han fijado, hermanos, pero la mayoría de nosotros no le ponemos atención. Pero nuestro cuerpo tiene un lenguaje corporal. Usted se da cuenta cuando sus hijos o su esposo o su hermano o alguien están enojados, ¿sí o no? Expresan con sus ojos, con su cara, que están enojados o que no quieren hacer esto o aquello. O cuando están contentos, cuando están gozosos. Nuestro cuerpo tiene un lenguaje. Cuando tú estás enfermo también, el cuerpo expresa cuando estás enfermo, cuando estás sano, cuando estás gozoso. Y el Señor quiere en este día que presentemos nuestros cuerpos gozosos delante del Señor. El Señor nos está viendo, hermanos. Amén. El Espíritu Santo aquí está, hermanos. Hay muchas referencias bíblicas, hermanos, que nos revelan esta dimensión tan amplia. Quiero darles algunos versículos. En 1 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Se nos habló de honrar a Dios en vuestros cuerpos. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Luego, en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también se ha magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Otra vez hablando del cuerpo, el cuerpo presente, el cuerpo físico. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 10, dice, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Otra vez. Por un acto de voluntad, hermanos, colocamos nuestra personalidad a disposición de Dios. Y es lo que estamos haciendo exactamente en este día. Este, pues, hermanos, es el verdadero servicio. Eso es lo que Dios quiere. El servicio, el culto que resulta agradable a Dios. En las Escrituras, Pablo encontramos al principio la expresión así que. Pablo quiere decir que está haciendo una conexión con lo que estuvo diciendo anteriormente. ¿De qué está hablando usted, hermano pastor? Pablo hace la conexión. Déjenme darles un ejemplo. En el capítulo anterior, en el capítulo 11, versículo 36, del mismo libro de Romanos, la palabra de Dios dice, porque de Él y para Él, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es entonces, hermanos, que podemos ver estos versículos 1 y 2 de Romanos que ahora tienen sentido. ¿De qué está hablando? Hay una conexión al terminar el capítulo 11, versículo 36, a la entrada del capítulo 12, versículo 1 y 2. Pablo está diciendo, termina diciendo en el versículo 36 de este capítulo 11 anterior, dice, que todo procede de Dios, que todo existe por Él, que todo es para Él, y Él debe darse la gloria por la eternidad, porque el Señor es el dueño de todo. Amén. Es por Él que vivimos, que somos y que morimos. Pablo en este versículo dice, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, hermanos, al rogar a estos hermanos y a ustedes y a mí ahora, nos está haciendo, no está haciendo otra cosa, hermanos, sino que exhortándonos a actuar, a hacer algo ya y sin demora alguna. Esta expresión, hermanos, era usada en aquel tiempo a los soldados que ya estaban listos para ir a combate. Pablo apelaba y apela a nosotros y en ese tiempo a esos hermanos, teniendo en base la misericordia de Dios. Ahora déjame decir una cosa, hermanos, aquí presentes y los que están oyendo. Ningún cristiano, nadie puede presentarse delante de Dios en adoración sin antes ser alcanzado por la misericordia de Dios. No se puede, hermanos. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es cuando Él tuvo misericordia de ti y de mí, y que tú recibiste la salvación por gracia y a través de la fe en Cristo Jesús. Yo no sé si hay aquí alguno, hermano, que no ha entendido eso. Okay. La misericordia de Dios es la que nos permite, hermanos, tener la libertad, la apertura, el acceso al altar supremo del Señor. Sin la misericordia de Dios, nosotros no podemos estar delante de la presencia del Señor. Y yo deseo, hermanos, que ustedes aquí presentes y los que nos están viendo, estemos delante de la presencia del Señor por su misericordia. Y si tú, hermano, amigo, que me estás escuchando, no tienes todavía la salvación que es por gracia a través de Jesucristo, por la sangre preciosa que derramó en el Calvario, al terminar el servicio te invito para que tú lo hagas a través de la fe. Capítulo 5 del libro de Romanos, cuando ya somos justificados, dice la Escritura de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la paz que nosotros andamos buscando. Anteriormente, hermanos, amigos, el pecado constituía una barrera
Pero ahora por su misericordia esa barrera es quitada y está abierta para entrar al lugar santísimo. Las cosas que tenemos no duran para siempre. Las cosas materiales no duran. El auto que compraste con el año, con el tiempo, se deteriora, lo tienes que llevar al mecánico y ya se descompuso de una cosa o de otra. El vestido, la ropa que comprabas, que eran los últimos modelos, el último grito de la moda, ahora ya está para que la regales. El techo de tu casa se está goteando. La alfombra ya se agujeró. Los electrodomésticos se gastan y se dañan. Las relaciones, hermanos, que a menudo pensamos que van a durar, terminan como nada. Pero gracias a Dios, hermanos, que el salmista, en el Salmo 136, el hermano diácono, cuando estaba cantando y orando, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero dijo que la misericordia de Dios. El Salmo 136, 26 veces dice, para siempre es tu misericordia. Lea el Salmo 136 y 26 veces dice, porque para siempre es tu misericordia. Viene a mi mente, hermanos, que cuando yo vine al Evangelio, cuando yo vine a los pies del Señor, había una hermana que no sé, me adoptó, yo creo que yo le caía bien, no sé, pero era una hermana que yo amaba, la hermana Consuelo, ya está con el Señor, y a la hermana le gustaba mucho leer este salmo y lo leíamos juntos, porque va alternado. Yo leí una parte y ella decía, porque para siempre es su misericordia. Hay un acorde y para siempre es su misericordia. Pero es muy bonito hablar de eso. Ahora, ¿qué estás esperando, hermano? ¿Qué estás esperando, amigo, para vivir esas vidas conforme a esta forma que el Señor quiere? El Señor quiere que nosotros presentemos eso. ¿Qué es lo que está impidiendo en este día de disfrutar que tú no tengas esa comunión con el Señor? Hoy es el día de misericordia, hermanos. Hoy es el día en que el Señor está dispuesto a derramarla sobre tu vida. Ir al templo, cuando la gente iba al templo, la gente ofrecía, entregaba y presentaba sus sacrificios a Dios. Otro de los conceptos especiales y hermosos que desprenden de la palabra presentéis es que habla de o de colocar a una persona o cosa a la entera disposición de Dios. ¿Estás dispuesto, hermano, hermana, a poner tu cuerpo? Y cuando digo a poner tu cuerpo, no vas a estar todo el día hincado haciendo eso. Tú tienes que hacer tus quehaceres. El Señor entiende eso, que tienes que ir a trabajar, que tienes que atender tu casa. Pero yo estoy hablando de comportamiento, de tu comunión con Él. ¿Cómo eres allá afuera? ¿Cómo eres en tu casa? Como dije anteriormente. En este versículo, Pablo llama y pide que ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Es tu sacrificio vivo, hermano? ¿O tu sacrificio está muerto? Es en esa voluntad, hermano, en inteligencia. Tampoco, hermano, nuestros sentimientos o nuestras aspiraciones. El pedido es presentar nuestros cuerpos. El cuerpo al cual se refiere Pablo, aquí simbólicamente, hermano, representa la totalidad de tu persona, lo total como eres tú, así como eres, así como te conoce el Señor y así como te hizo. Pero es a su vez, a través de este cuerpo, hermanos, que podemos caminar como Cristo lo hizo. Tocar la vida de otras personas. ¿Cómo lo haría el Señor Jesús en tu vida o cómo lo haría allá afuera? Observar a la gente como el Señor la miraba. Hablarles con palabras que nuestro Señor compartía. Y es a través de ese cuerpo que reflejamos externamente nuestra adoración interna hacia el Señor. Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio vivo es una ofrenda viviente.
Por lo tanto, hermanos, podemos decir cada uno de nosotros este día, hermano, hermana, Dios desea que seas una ofrenda viviente para Él. Cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo, si quieres adorar al Señor y al Dios Todopoderoso, presentémonos en Él en una ofrenda viviente. Porque no estás muerto, no estás muerta, hermana. Estamos vivos, pero hay unos que pretenden estar vivos, pero están muertos. Y estoy hablando espiritualmente, hermanos. Hay hermanos, o hay familiares, o hay esposos, o hay esposas que pretenden ser lo que no son. ¿Cómo eres con tu esposo? ¿Cómo eres con tu esposa? ¿Realmente la amas? ¿Realmente la respetas? ¿O eres una cosa y haces otra cosa? Porque muchas veces en la experiencia que su servidor tiene como capellán, oímos tantas cosas, tantas quejas allá afuera, hermanos, que se queda uno asombrado de cómo son los esposos. La mayoría, hermanos, tenemos mala fama, hermanos, pero así somos. Y tenemos que cambiar ese comportamiento. Aquí en Estados Unidos, ustedes los que están aquí, y creo que en alguna parte ya de todo el mundo, el hombre y la mujer tienen que trabajar para poder sostenerse. Porque el costo de la vida está subiendo y sube y sube. Y los sueldos no suben tanto. Entonces tienen que ajustarse a eso. Aquí en Estados Unidos, especialmente aquí en el área donde vivimos, en Los Ángeles, los que están allá en los países que nos están viendo o nos estén viendo, no tienen ni idea de cuánto cuestan las rentas aquí en Los Ángeles. Nada más para que se den una idea. Un cuarto que le llaman aquí para una persona con un baño y una cocinita cuesta más de $1,500 al mes. Eso es nada más para que se den cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el marido, la esposa, el compañero, la compañera, trabajan. Los dos trabajan. Pero cuando viene el tiempo de descansar, la mujer no trabaja, el marido es el único que trabaja. Y llega bien cansado. Pero llega con la mano para agarrar el control remoto de la televisión. Él sí está cansado, pero la mujer no. Y no le quiere ayudar en nada. Y la mujer tiene que llegar a cocinar, tiene que llegar a lavar, tiene que llegar a limpiar la casa, aparte de cómo la trata. ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Porque si crees que eres un ser viviente, una ofrenda viviente en este día, estás mintiéndole al Señor, no a mí. Y tenemos que ser ese lugar viviente, ese presentar esos cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, los sacrificios consistían en su mayoría de animales muertos, cuya sangre generalmente rociada en el altar. Pero Cristo ya derramó su sangre por ti y por mí. Cristo ya murió por nuestros pecados, pero resucitó para llevarnos a la gloria. Amén. Miren, hermanos, en este tiempo, en todo el mundo, ya no estamos hablando localmente, en este mundo estamos hablando de las vacunas. Hay una carrera, hermano, en los países que tienen dinero. Los que no tienen dinero andan rasguñando cómo es lo que van a hacer. Y los rusos compitiendo con los americanos, con los ingleses. Y ahora, ¿cuál es la vacuna que te vas a poner? Que tenemos la vacuna que es la Pfizer, que es la Moderna, que es la de Johnson, que es la de Sputnik. Estaba yo oyendo al dictador de Venezuela, a Maduro, que le pusieron la inyección y cuando salió dice, ya hablo ruso, nomás porque le pusieron la vacuna Sputnik. La gente se preocupa mucho por la vacuna. Una hermanita, pobrecita de mi hermana, la gente le hace más caso a lo que dice la gente que a lo que dicen las autoridades. Y la hermana no se quería vacunar.
y se quería ir para su tierra. Le dije, hermana, aquí le están ofreciendo a usted la vacuna y en otros países andan rasguñando, quieren que le den la vacuna y a usted se la están dando, le están ofreciendo, le están rogando que venga a ponerse la vacuna y no quiere usted ponerse la vacuna. Vaya que se la pongan. La pobre hermana le pusieron la vacuna, pero por ahí alguien le dijo, ahora tienes que estar encerrada por 3, 4 semanas en tu casa, no vas a poder salir. Fíjense nada más, qué ignorancia, hermanos. Al revés, ahora ya estás protegida, no tienes que andar allá afuera, anda con tu máscara guardando la distancia, el protocolo que tenemos, pero dale gracias a Dios que ya la tienes, pero no tienes que estar encerrada. Le hacen más caso a la gente que lo que le hacen caso a las autoridades. La gente le hace más caso a lo que dicen otros que lo que dice la palabra de Dios. Y la gente está tan preocupada por el coronavirus. Y vino un hombre a la tierra, se humanizó, que ese es Cristo Jesús, derramó su sangre en el Calvario para ponerte una vacuna a ti y a mí, que es el pecado. Y ese pecado solamente el Señor lo cura con esa vacuna, que es su gracia a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Parece que están muy tristes, hermanos. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento rociaban el altar. Por eso el apóstol Pablo, yo creo que Pablo, para mí Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. Ahora, hermanos, lo único que tenemos que hacer es darle gracias a Cristo y presentarnos delante de Él y decirle, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está todo mi ser. Yo soy una ofrenda viviente para ti, Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio, hermanos, pues, está apartado para Dios y agrada a Dios. Es maravilloso y confortante, hermanos, que dice la Escritura que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que la razón, la mente, el pensamiento y la voluntad de la persona deben estar en tono a la adoración. Es por eso que no es nada que se hace, nada se hace mecánicamente o superficialmente, hermanos. No es algo sin conexión. Usted y yo podemos tener nuestra mente pensando, hermanos, en que vienen a agradar y a glorificar el nombre del Señor. Si usted viene con una mente y está pensando, hermanos, que tiene que ir al mall, que tiene que hacer esto, que está el otro, usted no está delante del Señor en conexión con Él. No puede haber ninguna conexión. O estamos en la adoración o no estamos. Usted puede decir que está adorando al Señor cuando sus pensamientos usted está diciéndole en su corazón, ahí donde lo está viendo el Señor, donde lo está escuchando, Señor, gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias porque me quitaste esto, gracias porque me sanaste otro, gracias por haberme guardado, porque el Señor quiere hacer eso. Tenemos que tener ese pensamiento, hermanos, que nosotros estamos o venimos en este día a presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo vivo, que es nuestro culto racional. Déjame presentarle una anécdota que sucedió, la estaba yo leyendo y ahí me dio risa. Eso sucedió en la ciudad de Kansas. Quizás algunos hermanos no sepan quién es, pero cuentan, hermanos, ahorita que sepan de la persona, a lo mejor lo van a identificar. Cuentan que una señora entró a una nevería en la ciudad de Kansas City. Resulta que en esa ciudad estaba un artista muy famoso que se llamaba, yo no sé si ya se murió, Paul Newman. Levanten la mano los que conocen a Paul Newman. Hermanos allá atrás, ¿no conocen a Paul Newman? ¿Nunca lo vieron en películas? Compren dressing, vayan a una tienda de Ralph's o de Vans y todo eso. Y en el dressing, ahí él vendía el dressing. Y todo lo que se colectaba del dressing era para una institución. Total, esta mujer
entra a la nevería y estaba Paul Newman filmando una película. Y cuando ella pidió su nieve, su helado, Paul Newman estaba enfrente de ella, mero enfrente de ella. ¿Qué creen ustedes que pasó? Hay una amiga de mi esposa que le habla por teléfono a veces y ha venido aquí a Citadel. Y en Citadel, cuando cruzan el puente de aquí el crucero del Atlantic, han cruzado el Atlantic. ¿No se ha visto que muchos que no saben y cómo se pierden? Y la señora le dice a mi esposa, a mí no me gusta ir a este lugar porque me friqueo. Por decir, I freak. Esta señora, al ver a Paul Newman, la señora se congeló. Perdió todo. Quedó ella congelada, su pulso se aceleró, su corazón empezó a palpitar más fuerte y pidió su nieve y se salió. Ya cuando estaba allá afuera y cuando encontró la compostura, se empezó a componer un poquito mejor, se dio cuenta de que no llevaba la nieve, nada más llevaba el puro cono. Y se regresó a la nevería por su nieve. Al entrar a la puerta se encuentra Paul Newman, ese artista de ojos azules, tenía unos ojos muy azules, y lo vio, y el Paul Newman le dice, vienes por tu nieve, ¿verdad? Dice, sí. Dice, te la dieron con el cambio. ¿Sí entienden, verdad? Metió el dinero en la bolsa, la nieve con la bolsa. O sea, su mente se perdió cuando miró a Paul Newman. Cuando ustedes y yo venimos a la casa del Señor, venimos a la casa del Señor a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Muchas veces venimos a adorar al Señor y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, pero en el camino terminamos pensando en otra cosa. Yo los invito, hermanos, para que meditemos sobre esto. Usted no puede, hermanos, cuando ustedes hacen planes para ir a un paseo o a una fiesta o a cualquier otro lugar para recrearse y pasar un mejor tiempo posible, usted ya va con ese pensamiento, va con esa idea, para que realmente usted se goce de ese momento. Cuando usted viene a la casa del Señor a adorarlo, venga ya listo. Y yo lo invito para que venga listo desde su casa. Que ya desde su casa venga usted listo. Pablo nos sigue diciendo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Fíjese, la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Ya voy terminando. Pablo dice eso y yo quiero que miremos cuáles son esas misericordias de las que habla el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento y la Biblia en sí está llena de promesas de las misericordias de Dios. Una de las promesas de las misericordias de Dios es la justificación, que abarca el perdón y la remoción de nuestros pecados, ofensas que no serán imputadas jamás. Es una posición en que Cristo ha hecho justicia a Dios en Él. Solamente por Él tenemos la salvación. La identificación. Se nos quitó la identificación de Adán. Ya no pertenecemos al adámico. Ahora pertenecemos a Cristo, muertos al pecado y a la ley, y ahora estamos en Cristo a través de la gracia. Bajo la gracia, no bajo la ley. La posibilidad, hermanos, de llevar fruto para Dios y para santificación. Esta es otra cosa, hermanos, es una de las doctrinas tan grandes que encontramos en el libro de Romanos. La santificación, no sé por qué allá afuera piensan que para ser santo una persona tiene que pasar un proceso y hacer milagros, y pasa un tiempo y lo tienen que hacer santo. La palabra de Dios dice en su palabra, gracias a Dios por ella, que cuando tú, hermano, y tú aceptas a Cristo,
en tu corazón reconociendo que eres pecador y lo recibes por fe, hizo pacto, eres santo. En ese momento tú eres santo, porque santo quiere decir apartado. Ahora ya no perteneces a este grupo, ya no perteneces aquí, ahora perteneces a un grupo selecto de los hijos de Dios. Pero aquí es, como dicen vulgarmente, donde la puerca tuerce el rabo. Aquí la santificación la tienes que buscar todos los días. Santificar es buscar todos los días del Señor. La santificación es un caminar con Él, para que te vayas santificando. O sea, se nos van quitando las escorias. Porque todos los días, hermano, hermana, amigo que me estás viendo, lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, todos fallamos. De una manera u otra, todos fallamos. Y es por eso que tenemos que estar bien delante del Señor en la santificación. Es un caminar con Él. Y tú preguntarás, hermano pastor o amigo, ¿cómo le hago? Habla con Él. Lee la Biblia. Ora. Orar es hablar con Él. Pídele perdón cuando tú hiciste una cosa que sabes exactamente que está mal. No hay una persona que sabe que está mal, que hizo mal, y se engaña a sí mismo. O si te engañas a ti mismo, entonces sí algo no está bien. Entonces tienes que pedir perdón a la persona y a Dios. A la persona que la ofendiste, que lo hiciste, tienes que pedirle perdón y seguir caminando con Dios. Y Dios nos perdona. Esa es la santificación. La morada del Espíritu Santo dice ninguna condenación. Es la liberación del pecado. El testimonio que da de nuestra calidad como hijos de Dios. El Espíritu Santo, cuando tú vienes a los pies del Señor, mora en ti y en mí. Y es el que te enseña, el que te guía, el que te redarguye, el que te dice hiciste mal. Cuando pase eso, hermano o hermana, dale gracias a Dios, porque quiere decir que Cristo te ama y el Espíritu te está llamando. No seas necio, no seas duro. Decía la Escritura en el Antiguo Testamento, duros de cerviz, que no entendían. El auxilio en las flaquezas. ¿Eres débil, hermano? Porque yo sí soy débil. Y el enemigo sabe cuál es mi debilidad. Y por ahí trata de atacarme. Por eso es que tenemos que tener esa comunión todo el tiempo con el Señor. La elección divina, hermanos, la conformidad final a la imagen de Cristo. Ustedes y yo decidimos seguir a Cristo. Hay un canto que cuando yo vine a los pies del Señor, cantábamos y decía, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, no las viejas vidas, o las viejas. Viejas, no. La vida vieja ya he dejado. La gloria venidera. ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor, hermanos? Amén. ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor? Dicen. Amén. Todos esperamos la segunda venida del Señor y eso va a ser glorioso, hermano. Olvídate de lo que tienes aquí. Yo, ¿a qué quiero? Yo quiero que el Señor venga y que el Señor nos lleve. La Escritura nos da también esas promesas y esa misericordia y nos dice que muchos no van a estar muertos, van a estar vivos, hermanos. El Señor viene por su iglesia para llevársela, para presentársela, lo que vamos a mirar. Los hermanos que están estudiando conmigo el libro de la Revelación, en el capítulo 19, vamos a ver las bodas del Cordero. La separación se había imposible. Dios nos amó en Cristo. La confianza y la fidelidad de Dios, confirmada con los planes revelados, hermanos, en el Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor dijo, todo lo que la palabra de Dios dice referente a Jesús y a su pueblo de Israel y al nuevo Israel que hay ahora, en el libro de Romanos habla de eso, que Dios de los dos pueblos hizo uno, quitó las barreras. Ahora ya no hay griego, ni judío, ni salvaje, ni escita, ni nada. Todos en Cristo Jesús uno solo. Y esa es
la nueva Jerusalén, la nueva Israel. Yo deseo, hermanos, de todo corazón, que cuando vengamos a adorar, comencemos desde donde usted viene. Que cada uno de nosotros traigamos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, alma, listos para darle al Señor esa ofrenda agradable que dice el Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Saludamos, hermanos, no sé si haya, saludamos a todos los que nos vieron, a los que se conectaron con nosotros, y vamos a orar. Si alguno, cuando termine la hermana ya de quitar la conexión, vamos a orar por los hermanos. Y si algún hermano quiere darle gracias a Dios para que pase al frente, que quiera decir alguna cosa, vamos a dar ese tiempo. Vamos a despedirnos con los que nos están viendo con una oración y darle gracias a Dios. Señor, yo vengo delante de tu presencia y te doy gracias, Señor, porque nos fue posible, Señor, estar en tu casa, aunque sea en el estacionamiento, Señor, no en tu casa adentro, pero en el estacionamiento, para alabar, glorificar y bendecir tu nombre. Deseamos, Señor, que todo lo que hicimos haya sido, Señor, una ofrenda de olor fragante que se eleve delante de tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, more en cada uno de nosotros y que nosotros podamos hacer realmente esa ofrenda que tú esperas de nosotros, que sea nuestro culto racional, y que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cada uno de nosotros pues la buena voluntad tuya, Señor, agradable y perfecta. Despide, Señor, a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, donde quiera que vaya a manejar, y que esta semana, Señor, sea de bendición. Aleluya. Y que sea, Señor, de mucho entendimiento y mucho productiva, Señor, para que si hay algún alma allá afuera que necesite de tu palabra, podamos compartirla. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, despídenos, Señor, con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En tu bendito nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Y amén.